Hermanos, hermanas, un especial saludo. Bueno, a continuación voy a hacer un resumen, una narración del ensayo que escribí. En mi ensayo traté de abordar todas las preguntas, todas me gustaron y no quería como escoger unas y no otras. Confieso que la reflexión sobre, digamos, mis antecedentes, mis contextos, mi persona, mi cultura, eh, ha estado presente hace rato en mi vida. Entonces no fue difícil para mí escribir lo que escribí porque pues, fue el producto de mucha reflexión y pensamiento de años atrás para acá. De hecho, yo he llegado a acuñar una frase y es que creo que las personas somos como la suma de todas las contradicciones que no digo que cargamos, sino que nos forman desde muchas perspectivas. Y entonces me entiendo de esa manera y también pues de esa manera me acerco a Dios y trato de estudiar y entender su palabra. Como para que me conozcan, yo soy también aquí de Colombia, como la hermana Viviana, pero en mi caso soy de otra zona, que es la zona de los Andes. Digamos, el colombiano tiene una fama bonita en el mundo por muchos personajes que han salido de la costa. Su personalidad jovial, su alegría, yo le digo su carrandanga, su inteligencia rápida también, sus acentos, su música, su cultura, justo porque en este lugar del mundo también pues coincide una mezcla cultural maravillosa y es pues la mezcla de las comunidades indígenas de la sierra sobre todo que son maravillosas, los negros que llegaron como un proyecto esclavista tristemente, pero pues son fundamentales para entender la cultura colombiana, pero sobre todo la de la costa, los árabes, y pues los españoles, ¿no? Los europeos. En mi caso es diferente, en mi caso de las personas de los Andes tenemos una forma de ser parecida cuando la analizamos, cuando observamos atentamente, pero visualmente distinta. Nuestra alegría y nuestra jovialidad es diferente, nuestro tipo de inteligencia es distinta, nuestros códigos, muchos son diferentes. Incluso la forma de que entendemos la espiritualidad y la religiosidad es diferente. Quizás hay símbolos, conceptos iguales o similares, pero la forma en que las expresamos son distintas. Tiene que ver también con el mundo que nos toca. Nosotros vivimos entre montañas, entre un campo muy verde, muy bonito y digamos el accidente geográfico, las inmensas montañas que hay que superar, que hay que atravesar. Ellos tienen el mar enfrente, entonces es bonito explicar esto. Y aún así Colombia es más amplia porque el Amazonas es otro mundo y los llanos son otro mundo. Entonces, sobre mis padres también hay mucho que decir. Eh, así a resumidas cuentas, mis padres la familia de mi padre es de corriente liberal política y la de mi papá, de mi mamá es conservadora. Esto es importante porque tristemente en la historia de Colombia hemos estado muy marcados por el conflicto y es algo que nadie escapa. Quizás muchos no observan, no comprenden porque es nuestra normalidad, pero es algo muy marcado. Y pues, porque, bueno, la familia de mi mamá era del campo y fueron desplazados por la guerrilla y así llegaron a Bogotá. Y la de mi papá era más urbana, más bogotana, más cercana a las ideas eh, industriales y tienen esa línea. Pero religiosamente, culturalmente somos muy católicos, muy conservadores. Um, Esto claramente sí va a impactar cómo observo a Dios y
cómo es mi relación con la iglesia también. Entonces, en un momento nos volvemos evangélicos. Mi mamá es como, y la familia de mi mamá es la que se acerca a esta corriente. ¿Por qué dejar el catolicismo? Bueno, yo analizo que, digamos, el discurso o la promesa de estas megas iglesias tiene algo también bueno, y es como una promesa a superarse. Esas promesas de Dios tiene algo grande para ti, tú estás hecho para grandes cosas. Ese es como el centro de muchos de las predicaciones, y mi familia pues es una familia pobre, o fue pobre, o ha sido pobre, y siempre es luchando para salir adelante. Así que encontrar una religiosidad, un sentido espiritual que nos haga soñar, yo creo que fue uno de los motivos por los que de forma muy fácil llegamos a la iglesia evangélica. Um, de hecho, yo soy el único junto a mi hermana que son menonitas en la familia. En el texto explicaba también que crecía en un barrio que ahorita es inmenso, pero cuando llegué yo y mi familia éramos 3 cuadritas. Entonces yo crecí mirando bazares, recolectas vecinales, haciendo como una tipo de economía propia para montar el alumbrado, para cavar y hacer los alcantarillados, la lucha con los alcaldes y eso para que enviaran un bucecito que había que caminar 2 horas para ir al trabajo, creando una economía local, porque es un barrio que empieza a poblarse debido al crecimiento de la megaciudad que es Bogotá, pero pues no había conexiones, todo estaba por hacerse. Además, también se empieza a poblar por el flujo de desplazamiento masivo en el país por la violencia, y eran personas muy pobres que empezaron a llegar, pero que no tenían cómo sostenerse en la gran ciudad, y empezaron a llegar a las periferias. Entonces, yo puedo decir que tengo un pensamiento de periferia. Y, 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 por ejemplo, uno de mis recuerdos es hacer los jardines en la cuadra. Y una de mis tristezas fue como a los 20 o 21 años, 18 años, no me acuerdo. Creo que era 18 años. Después de 10 años ahí, yo de niño fui el que ayudé con los vecinos a hacer esos jardines. Es una memoria que tengo muy presente. Esto no está en el texto, estoy recordándolo. Una vecina un día se agotó no, se compartía con la casa de enfrente el cuidado del jardín. Se agotó seguramente de promesas no cumplidas, de descuido de la vecina de enfrente, doña Rebeca. Y doña Cecilia puso un muro, un muro de ladrillos en lo que era el jardincito. Y era muy patético hasta, porque es que el jardín no es grande. Pero para mí fue triste, ¿no? Por lo que ese jardín representaba. Y hay un momento donde la gente se agota, y la forma es separarse, ¿no? Separar los proyectos comunes, o hacer un muro en este caso, muy visual, digamos. Como yo crezco en un lugar donde todo estaba por hacerse, para mí todo es muy visual, poco metafórico a veces. Entonces, ese era mi contexto. Incluso a mí me pasa algo muy curioso, a mí me preguntan siempre de dónde soy yo, porque yo no tengo, digamos, un acento cachaco, pero pues tampoco es paisa. Aquí está la gente muy marcada por sus acentos. Y aquí en Bogotá me dicen, ¿tú de dónde eres? Y de Cali vienen aquí y me ven y me preguntan, ¿y tú de dónde eres? Y del mundo paisa y los costeños. Porque yo digo, yo personalmente observo que eso se debe a que en el barrio en el que crecí, como llegó mucho flujo migratorio interno de muchas zonas del país, pues yo me cociné en esos jugos con los vecinos, con los muchachos. De hecho, mi familia por si es boyacense, y huilense, y tolimense, y de la costa, digamos. Allá sí uno se pone a rastrear. Llegamos a Bogotá, no somos cachacos, pero ya mi generación sí lo es. Entonces, digamos, tengo como muchos recuerdos visuales de lo que es la comunidad y el barrio. Y el campo, porque el barrio además, como es a la periferia, que al lado de un río, y de las montañas, y de la finca con las vaquitas. Entonces ir al colegio era chuparse la neblina más blanca del mundo a las 5 de la mañana, y
y salir al recreo era al lado de las vacas, era ahí, y cuando las polillas salían de los árboles era jugar con las polillas, entonces era campo y barrio y la constante relación de Bogotá, de la gran urbe, entonces algo así yo crezco. A mí la iglesia me va a servir como la mega iglesia que me absorbió porque uno le ocupan el tiempo al 100%, parece una red de mercadeo, pero pues yo muy interesado desde muy niño, ya me estoy pasando el tiempo. Y muy apasionado por la palabra de Dios, desde muy niño, por las actividades de la iglesia, a mí me va a funcionar mucho porque me va a proteger de la realidad de las bandas, de los grupos, de las drogas. Muchos de mis amigos que crecieron conmigo, tristemente, digamos, entraron en este mundo. No había más, de pronto, que hacer. Entonces la iglesia a mí me va a proteger, pero yo cuento en el ensayo que llega un momento en donde empiezo a sentir como unos vacíos y a observar unas dinámicas muy agresivas, muy violentas de la iglesia, de control, de autoridad, de despotismo, de bravuconería, de machismo. Entro como en una crisis de fe y ahí conozco a la iglesia menonita, en un comedor en San Nicolás. San Nicolás es el barrio donde crezco yo, del que les estoy narrando. Me encuentro una iglesia pequeña. Primero eso para mí era como un poco sorprendente porque mi visión de las iglesias eran masivas y de eventos inmensos y de personajes importantísimos, de ungidos, de grandilocuencia, de promesas inmensas, ¿cierto? Incluso de visitas políticas, de campañas de milagros, todo este tipo de ejercicios y escenarios. Y llegó a un comedor con 5 mujeres, cabezas de hogar, muchas, un contexto muy complicado, y eran las lideresas, mujeres que eran vecinas mías también, ¿no? Y yo no sabía que ellas todos los días le cocinaban a los niños allá y era un lugar cristiano y empiezo a interesarme, porque empiezo a notar el contraste entre esta idea, esta mega idea de la fe, con una idea muy sencilla, muy de semilla. Y así es que entro a la iglesia menonita. Bueno, yo voy a ir cerrando porque me estoy pasando, pero voy a mirar las preguntas. Técnicamente quiero responder que yo sí creo que todo influye. No quiero precisar en cómo porque sí se me van los minutos. Influye todo, sobre todo, sí, mi experiencia de vida. Gracias a la iglesia menonita empecé a tener conciencia del intercambio cultural, pero ya lo vivía, porque creí que sí como en una sopita, como les cuento. Eh, Tuve la experiencia de salir al exterior, de conocer a los menonitas en Estados Unidos, de trabajar con voluntarios de jóvenes de todo el mundo. Después trabajé con comunidades indígenas. Eh, ¿Qué áreas de la Biblia hebrea me intrigan y generan problemas para entender? Básicamente todas. Digamos un texto muy rico. Cada vez me fascina más. Debo admitir que cada vez me fascina más, sobre todo por sus elementos literarios. Eh, pero personalmente quisiera comprender más cómo se fue creando y cómo se fue formando la Biblia hebrea, porque sé que, así como los libros que uno tiene, que cuando va a mirar la portada dice séptima edición, sé que la Biblia hebrea tiene sus 70 ediciones, históricas, incluso desde la misma antigüedad. Mm, Sé que los alcances del curso no son muy grandes, es apenas muy introductorio, pero pues sí me interesa conocer un poco la historia del pueblo hebreo antiguo, quiénes eran, quién fue Moisés, por qué el desierto, quiénes eran los cananeos, cuáles eran los pueblos alrededor de ellos, cómo influyeron esos pueblos en su literatura también, en sus costumbres, en su forma de entender la sociedad, la política, la ética, la guerra, todo.
Me intriga el tema de los profetas, me parece muy interesante. A mí me enseñaron los profetas como una lista de llamados del Señor, pero hay una historia detrás de ellos, hay unos profetas antes de la diáspora, durante y después, y creo que me gustaría entenderlo mejor. Porque al final eran autores que hablaban para el pueblo de ellos, para su época, por lo menos en primera instancia. Dudo mucho que ellos llegaran a entender el alcance que iban a tener sus escritos. Y, eh, sobre todo eso, digamos, es lo que más me intriga. No tengo como un problema sobre la ética de la guerra y la violencia porque para mí es muy claro que digamos que, digamos personalmente evito tener metáforas espirituales sobre escenarios de violencia, de guerra, de genocidio que aparecen mucho en la Biblia. Me interesan más como en lo que les digo previamente, desde una perspectiva literaria y comprender la historia de este pueblo. Bueno, digamos, no soy un cristiano casado con el pueblo de Israel, de hecho, lo contrario, pero por 21 años de mi vida han sido muy importantes en mi educación y en las metáforas, en mi misma cultura que es católica, pues entonces tengo como un compromiso por conocerles, históricamente hasta donde pueda y como lo logre, o aproximarme a ellos, para saber pues quiénes son, quiénes han sido, o sobre todo quiénes fueron en esa época. Eso es como lo que tengo para decir.